a nivel de host. Para el caso de host sale con máscara slash, si has visto las máscaras de las tablas de enrutamiento salen con la máscara slash 32. En el caso de la red, o bien vale con la máscara slash 24, que es la predeterminada, slash 8, slash 16. Tienen que saber diferenciar las direcciones de red de las direcciones que van a las interfaces de host. ¿Qué más tienen los componentes de las tablas de enrutamiento? Tienen lo que se llama distancia administrativa. Y la distancia administrativa dependía del protocolo. Si utilizábamos RIP, la distancia administrativa es 120. Si utilizamos OSPF, 110. Si utilizamos el algoritmo Dual, que es de Cisco, 90. El estático, que es 1. Conectado directamente salía 0. ¿Qué significa la distancia administrativa? Básicamente, mientras menos sea el valor de la distancia administrativa, es el protocolo que se selecciona para hacer el enrutamiento. Entonces, estática con distancia administrativa 1 significa que es lo más adecuado como protocolo de enrutamiento. Y luego había otro correspondiente a las métricas. Y cuando decimos métricas, las dos métricas más importantes en una tabla de enrutamiento es el next hop, que es el próximo salto. Próximo salto. Que es lo que hemos identificado para poder llegar al siguiente router, la entrada, e identificar cuántos saltos se requieren para poder llegar a la red destino. Otra métrica es el costo. Y el costo depende del ancho de banda. Típicamente el próximo salto está trabajando con el algoritmo o algoritmo distance vector, vector distancia, distance vector, vector distancia. Este algoritmo decide si envía el tráfico por una interfaz o por otra interfaz. ¿Qué decide cuántos saltos hay para poder llegar a la red destino? Si uno tiene 3 saltos y el otro tiene un salto, elige la interfaz que tiene menor número de saltos. Eso es lo que decide de manera sintetizada el algoritmo vector distancia. Y el costo ancho de banda es el algoritmo link state o de estado de enlace. Link state. Y este algoritmo decide que envía el tráfico por la interfaz que tiene mayor capacidad de ancho de banda. Si tengo un router y tiene 3 interfaces, uno de 1 mega, 2 mega y el otro de 4 mega, lo envía por el que tenga 4 mega. A pesar que el de 4 mega pueda tener 3 saltos y los otros 2 saltos, decide que lo envía porque tiene mayor ancho de banda. Ese es el que lo determina. ¿Y qué más? Hay más componentes. Componentes como la red destino, ¿no? Las redes, otras direcciones de redes e interfaces. Tiempo, todo lo que has visto de los componentes más importantes. Lo que nos interesa son el identificador que determina el carácter del protocolo de enrutamiento, las direcciones IP de red o de host y las distancias simétricas como las interfaces más importantes. Interfaces o puertas también llamamos. Esos son los componentes que deben de identificar en una tabla de enrutamiento. Comando para poderlo ver, ya lo he visto, es el comando show IP root. Show modo privilegiado del dispositivo de enrutamiento IP root. Show IP root, RIP, show IP root e IRP, show IP root static, para ver específicamente las actualizaciones de esos protocolos. Este es el genérico. Y ahora en el caso del PR3 utilizamos el inspector, la lupita, el inspector para ver las tablas de enrutamiento en versión 4 o versión 6. Listo. ¿En qué consiste el enrutamiento estático? De manera sintetizada en asignar manualmente las redes remotas a cada router, así se simplifica, ¿no? Entonces el número 2 sería asignar como administrador de red, como sudo, como superusuario, asignar manualmente uno por algo es tedioso y recomendable para 2 o 3 routers, porque si tengo 4 o 5 ya no conviene utilizar, mejor utilizo RIP y hemos segundo utilizado, ¿no? Porque lo más a nivel de estándar internacional sería OSPF. Asignar manualmente la red remota. Y el comando, ya sabes que vamos a utilizar para RIP, siempre va a ser IP root. Es casi un estándar en la mayoría de los fabricantes de diferentes soluciones o empresas, una línea de comando bastante usada, ¿no? La red, la máscara y el próximo salto. Sería el comando que tendrías que utilizar. Adicionalmente hay una distancia administrativa AD que es opcional, que es el valor 1, y con eso
ya has hecho tu configuración del dispositivo. Uno por uno, añadir todas las redes remotas, así se resume. Cómo se implementa el enrutamiento estático. Y la implementación es tener claro la topología de la red. Si tú tienes claro la topología de la red, por lo que tendrías que decirte o preguntarte como administrador o como ingeniero de red. En una topología de red tengo 2 routers y tengo 4 redes. ¿Qué red conoce el router número 1? ¿Qué red conoce directamente el router 2? ¿Y cuáles son las direcciones de la red de destino que le falta por conocer? Entonces en la topología solamente la clave es cuál dirección de red, no de su red. ¿Cuáles son las direcciones de red? La dirección de red le falta conocer al router, nada más. A cada router, porque cada router tengo que asignarlo a cada router. Y es lo único que tendrías que configurar y tener claro el próximo salto, ¿no? Pero otro punto es tener claro cuál es el próximo salto, tener claro el próximo salto. Eso es lo otro a considerar. Ahora, ¿en qué consiste el enrutamiento dinámico? Vamos con el tercero, el enrutamiento dinámico. Mucho más fácil porque de manera automática un router empieza a intercambiar claves de enrutamiento. Yo no necesito configurar. Por lo tanto, es deseable, sobre todo cuando tengo más de 3-4 routers, configurar el enrutamiento dinámico, sea con RIP, XRP u SPF. Consiste en asignar automáticamente las direcciones de red al router, no por parte del otro dispositivo que también tiene el mismo protocolo. Las direcciones de red al router. No necesito, como en el caso anterior, de asignar uno por uno. Esto ya lo empieza a actualizar por el protocolo que se esté utilizando. Y el protocolo ya sabes que es algoritmo dual, que es XRP o SPF o RIP, que se esté utilizando como enrutamiento dinámico. ¿Cómo se implementa? Lo único que necesito configurar es las redes que están conectadas directamente. Configurar las redes conectadas directamente. Nada más. Y con eso he terminado de configurar. Adicionalmente, los passive interface, los default information o las líneas de versión 2 que en el caso de RIP es común a utilizar. Actividad. Configurar el enrutamiento estático y dinámico ya lo hemos desarrollado. ¿Sí? Y algunos grupos ahorita vamos a calificar para las notas de laboratorio como puntajes adicionales, a ver quiénes son los equipos que terminado. Hemos mencionado 2 alumnos por equipo, así que esto también ya es. Y lo único que daría un test o cuestionario de participación. Con esos puntos verifico si hay algo más, nada más. El resto simplemente es una estructura genérica. Por eso he preferido trabajar con nuestro. Ahora sí dice un sondeo, vamos con el sondeo. A ver, mira,